¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a martes 15 de abril de 2025. Álvaro Aróstica, Ladislau Ureta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viendo Felipe, viendo Álvaro. Un abrazo Todo ¿Todo bien. grande. bien? Se vino ¿Sí? el otoño, partió el frío, pero bien. Acá tú te refieres al frío en la región metropolitana, porque en otras Sí, partes, claro. Bueno, vamos con la política. Pasaron algunas cosas el fin de semana. La proclamación del Partido Socialista de la candidatura de Paulina Bodanovich y ayer un encuentro con Michelle Bachelet. Eh, bueno, muchos leen es como un oportunismo, en fin, pero algo conversamos ayer acá en el programa y la semana pasada también sobre lo que está pasando en el oficialismo y pareciera que se está configurando algo que muchos ya están adelantando respecto a que al existir una primaria en el oficialismo, quien termina perdiendo es Chile Vamos, porque las miradas y las opiniones y las conversaciones están justamente hacia el oficialismo y no hacia Chile Vamos, porque por ahora, solo por ahora, no sabemos, en Chile Vamos no habrían primarias. Mientras tanto, el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y el Partido republicano Republicano. acuerdan hacer una lista única parlamentaria. Comenta la Islaureta y Álvaro Oroz. Igual les tiré ahí un par de elementos, Sí, para que no digan que sí. fui mezquino. Mira, yo veo de que en el oficialismo pareciera no existir una vocación de ganar la próxima elección. Pareciera que el oficialismo, si bien se va a ordenar detrás de una candidatura, eso está claro, pero la dispersión, el hecho de que al ruedo también se haya sumado la presidenta del Partido Socialista, y eso termine quitándole la mayor cantidad de votos posibles al otro bloque, el socialismo democrático, que sería en este caso Partido Radical, eventualmente, y Carolina Toá. Y por otro lado queda configurado los dos candidatos de Apruebo Dignidad, que sería Gonzalo Vinter por el Frente Amplio y Janet Jara por el Partido Comunista. Me da la impresión de que lo que se va a intentar hacer en esa primaria, que lo que va a hacer es efectivamente poner el foco de, de las cámaras, de los flash, sobre esa eventual primaria. Pero lo que están haciendo es fortalecer las candidaturas parlamentarias de cada partido. Eh, Me da la impresión de que de alguna manera, al emerger la candidatura de Bodanovich, y fragmentar de la manera como queda fragmentada, porque eso lo demuestra la cadena, digamos, quedaron prácticamente una al lado de la otra, casi juntas, Boanovich, Janet Jara y Toa, por el momento, y Vintes también cerca. Lo que van a hacer es defender y sacar la mayor cantidad de parlamentarios posible. Y por el otro lado, por el otro lado, yo creo que el panorama es bastante desolador, digamos, en el sentido que solo Chile Vamos está intentando una candidatura que tiene por objeto, al menos en los planteamientos, hacerle una propuesta país, digamos, a los chilenos, eh, y que está planteando los grandes temas, ¿no es cierto? Pero hay una derecha más radical, que está representada en este caso por el Partido Republicano y por el Partido Nacional Libertario, que lo que pretenden es separar aguas de manera eh, muy dura, digamos, muy tajante,
respecto de Chile Vamos y por lo tanto transformarse también en una eventual oposición. Y el hecho de que hayan ya confeccionado su propia lista parlamentaria, en la cual queda excluida Chile Vamos, eso significa que es probable que se pierdan muchos distritos. Depende de qué manera se hace el reparto parlamentario por parte del oficialismo. Pero si el oficialismo es más ordenado y efectivamente hay omisiones en algunas zonas y se decide una lista parlamentaria única, por así decirlo, con un pacto, lo más probable es que la derecha, aun cuando sumando los votos a lo mejor individualmente considerados y sumando los votos que obtengan en una eventual candidatura presidencial, en el Parlamento se van a quedar sin nada. Y yo creo que esa situación es bien dramática, en realidad. Es bien dramática porque va a producir nuevamente la ingobernabilidad. Sea que gane el oficialismo, que va, si es que llega a ganar, digamos, que es poco probable que gane la presidencial, pero si llegara a ganarla, porque esta carrera definitivamente no está corrida, si llegara a ganarla, eh, no sé si logre tener la mayoría parlamentaria para poder hacer las cosas que tiene que hacer, y va a tener múltiples oposiciones, probablemente con una oposición más fortalecida por un sector más duro, por republicanos y por el Partido Nacional Libertario. Y por otro lado, si llegase a ganar la centro derecha con Evelyn Matei, eh, la fragmentación de las listas por parte de la derecha va a significar de que no va a tener una mayoría parlamentaria y por lo tanto va a ser un gobierno muy difícil, como el que ha tenido Boric, ni más ni menos. Entonces, Eh, esa sí, es mi opinión en términos simples, ¿no? ahora está con Pablo, nosotros Pablo Bulgo, yo la aislado y quisiera escuchar la opinión de Pablo y Álvaro, yo no estoy para nada de acuerdo, de hecho esa lectura lo han hecho varios y yo estoy en absoluto desacuerdo. Quienes consideran que Carolina Toá es PS es no entender nada. Carolina Toá representa al PPD, que es un partido que está en extinción, y el Partido Socialista es bastante más robusto que el PPD. De hecho, si tú quisieras hacer un corte entre la DC, el PS y el PPD, el único partido que tiene o relativa importante cantidad de militantes es el PS y una importante representación parlamentaria. Por lo tanto, no, ¿por qué el Partido Socialista tendría que apoyar a una candidata que es del PPD, que su padre fue del PS, pero que nunca fue del PS? O en algún minuto lo fue, pero lo dejó de ser hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué el PS tendría que haberse plegado a la candidatura de Carolina Toá? Lo que no significa, por cierto, que Paulina Bodanovich se transforme en una candidata rendidora. Pero el PS tiene, creo yo, tiene todo el derecho a presentar una candidatura de sus filas. Es como que en algunos sectores del socialismo democrático se plegaran a la candidatura de Alberto Undurraga, que hasta ahora pareciera que Alberto Undurraga estamos en la presencia del suicidio de la DC. Yo pensaba que la DC iba a desaparecer por muerte natural, pero yo creo que acá lo que están haciendo es dispararse. O sea, yo creo que Alberto Undurraga agarró una pistola y se va a pegar un tunazo en la cabeza, porque eso de ir por fuera, de ni siquiera hacer un acuerdo parlamentario, no participar de la primaria, es una locura. La democracia cristiana está en la UTI y yo creo que después de esta elección, si todo sigue igual, se muere. Entonces, yo, fíjate, no estoy para nada de acuerdo con el tema del PS y del PP. Yo leo la cosa absoluta y totalmente distinta. Y otro elemento, el oficialismo se sigue llenando de candidatos para las primarias, que entrega franja gratuita, propaganda política y además preocupación de los medios. Y Chile Vamos, hasta ahora, no hay primaria. Evelyn Matei está sola.
Muchos hablan que en una de esas Rodolfo Carter, muchos hablan en una de esas Jimena Rincón, pero se tienen que dar situaciones para que eso ocurra y hasta ahora no está ocurriendo. No sé qué opina Álvaro, no sé qué opina Pablo. Sí, está interesante cómo se ha ido configurando la presidencial del oficialismo, porque son creo que 7 candidatos y por ahí también se quiere sumar Meo, si es que lo aceptan o si es que lo auspicia un partido político, si no me equivoco. Lo que pasa es que acuérdate que Mulet y Jaime Mulet y Vlado Mirosevic no pueden ser candidatos, porque ellos son militantes de un partido que no es nacional. Por lo tanto, puta, yo también tengo toda la intención de ser el presidente del directorio de COPEC, digamos, pero no lo voy a hacer nunca, porque no tengo digamos, no tengo los requisitos para hacerlo. Sí, mira, y por Y ese por lado, ayer ahora, Vlado y Jaime Mulet no pueden. viendo lo de Bachelet, se me vinieron dos cosas a la mente. La más simple es, falta un Piñera que venga a ordenar, entre comillas, lo que está haciendo, cumpliendo el rol que está cumpliendo Bachelet en la izquierda y en la derecha. ¿Por qué? Porque apenas vi la noticia, dije yo, chuta, estos tipos de verdad quieren gobernar, porque que estén dispuestos a no claudicar, pero sí a esconder por un momento sus diferencias para sacar adelante una primaria que sea atractiva para la ciudadanía. Lo están haciendo y lo van a lograr, están todos los focos puestos ahí. Y esa es la tarea que tiene que empezar a revertir Chile. Vamos, si no se le va a escapar nuevamente la elección. Claro, porque acuérdate, Pablo, que Sebastián Piñera hizo 2 primarias y en términos estrictos no necesitaba esas 2 primarias. O sea, todas Ligasol. las encuestas marcaban a Sebastián Piñera y hizo primaria y fue presidente. Y muchos incluso apuestan digamos, doblan la apuesta. Es difícil, o más bien imposible saberlo, pero bueno, en una de esas Sebastián Piñera, si no hubiese hecho primaria, no habría sido presidente de Chile. Y él sabía que iba ganando e hizo primaria. Y las 2 primarias las ganó y terminó siendo él el presidente de la República. Entonces, eso en Chile vamos, eso como de proteger a Evelyn Matei, ¿protegerla de qué? Evelyn Matei en el Bachelet 1 fue a perder y fue a pelear y fue a perder. ¿Ah? Acuérdense que en un minuto se pensaba que Bachelet podía ganar en primera vuelta y fue a perder y perdió. Pero en política eso pocas veces ocurre. Entonces, esto de, como de proteger. Oye, Sebastián Piñera fue capaz de ir a una primaria con el Coto Sandón, que es como lo más parecido a ir a pelear con un bandido. Y fue. Es complejo igual, ¿o no? Entonces ahí te demuestra ciertas diferencias políticas respecto a, como muy bien dice Álvaro, ¿ustedes creen que si hoy día Sebastián Piñera estuviera vivo y no fuera candidato, los candidatos de Chile Vamos no se habrían ido a juntar con Sebastián Piñera? Pero de todas maneras, si era un referente O en el sea, sector. más que se hubieran ido a juntar, lo hubiera llamado, digamos, y hubiera pegado el orden, digamos. Yo no sé, el Está caso de bien, Michelle Bachelet. pero en una de esas sí, claro, porque Sebastián Piñera podría haber sido candidato y yo creo que iba para allá. Pero Sí, si en el supuesto caso que no hubiese sido candidato, él se habría juntado con Matei, qué sé yo, con Carter, no tengo idea, con los que eventualmente estarían ahí disponibles para una primaria. Se habría juntado de todas maneras. ahora, eh, y me quedé El problema es pensando que en la lo de la... derecha no tiene un Piñera y la izquierda tiene una Bachelet. Ese es el problema. Claro, claro. Me quedé pensando en lo de Paulina Bodanovich. No, no sé por qué da la sensación que el tema Paulina Bodanovich aflora eh, por lo del caso de Isabel Allende, digamos. No, no quiero entrar en ese caso porque ya lo hemos hablado infinitas veces y ha salido mucho, pero da como la sensación que aparece un poco eh, como de picado, ¿no? No sé, porque siento que en un momento el Partido Socialista, perdón, se iba a plegar a Carolina Toa, Nunca, siendo que nunca, son primos hermanos. nunca, Pablo, ¿Nunca? ¿Tú crees, no? nunca. Ahora, lo que tú dices es cierto, precipitó, le generó una épica distinta, le da una energía más potente, pero el Partido Socialista nunca quiso plegarse a la candidatura de Toá, por lo que te digo. ¿Por qué se van a plegar a una candidatura de un partido que va en retroceso? Sí, pero porque también porque no tienes figura, po. También, po, Felipe, si tampoco tú no puedes empezar a inventar figuras Está bien. por presentarla, digamos. Creo yo que
Pero que obvio que también, sí, o po. sea, yo creo que Pero obvio que sí, po, Pablo. ¿O tú crees que Gonzalo Vinter es un candidato rendidor? Tenés que construir candidatura. Tú no te podés quedar atrás. sí, sí, conforme, pero tiene que tener con una cierta base, pero Paulino Bodanovich no es lo mismo que Gonzalo Vinter, digamos, o sea, de hecho Gonzalo Vinter ha ido a elecciones y las ha ganado, pues, digamos. Entonces, no, no, saquemos ese mote de que Gonzalo Vinter es tonto y toda esa cuestión, porque yo no lo conozco, así que no podría hablar jamás No, de una no. persona así. Eh, Yo no he pero, dicho eso. Yo solo no, digo en términos de lo que como que, significan las candidaturas en construcción. Acuérdate que Boric el 2021, en enero del 2021, no marcaba un 1% en la encuesta y se transformó en presidente de Chile 11 meses después, digamos. sí, pero Gabriel Boric era una persona que no sé por qué tenía como más reconocimiento, más conocimiento de la ciudadanía, estaba más en la palestra. Siento que Paulina Bobench es un personaje que tiene menos trayectoria, menos conocimiento que Carolina Toá. Digamos, eso me pasa. Pero Entonces, el por eso ejemplo que te da la de Aislado marcan lo no lo mismo. alcancé, no alcancé a oírlo entero la aislado, así que perdón. Marcan lo Bueno, mismo en la encuesta académica. sí, no sé. Bajo esa lógica, Paulina Bodanovich debería marcar cero y marcar siempre cero. No va a marcar cero. Insisto, yo no estoy diciendo que hoy día el oficialismo tenga una carta que la va a romper, pero hay que ver el nivel de conocimiento de Paulina Bodanovich. Si es bajo, tiene mucho que crecer. Si es alto, no tiene más por dónde crecer. El problema que Carolina Toá es que es más conocida que Bodanovich y por lo tanto tiene menos para dónde crecer. Ahora, bueno, no sé, yo no sé si también una primaria con muchos candidatos, también en un momento, si todos marcan 10 por decirte, y uno marca 11, no sé qué tan bueno sea tampoco, digamos, en ese sentido. O sea, que no hay alguien que la rompa, no hay alguien que sobresalga por el resto. No sé si al final también eso es bueno o malo, ¿no? Ahí como se me escapa de mis conocimientos. Sí, puede ser, pero hoy día eh, hay una diferencia sustancial entre los candidatos. En la encuesta, la que está mejor marcando o la que más marca es Janet Jara. Sí, pero ya no quiero monopolizar la conversación y la del lado levanta la mano, pero también hay un tema de las primarias, también hay temas como de partidos, de acarreo de gente, digamos, de llevar a tu público, que también puede alterar y no ser Obvio. completamente o directamente proporcional a lo que dicen las encuestas. Sí, pero eso también, Pablo, es un mito y que está medido en términos de que las primarias no va gente del otro sector para que no salga Juan Pérez. Sí, puede ser, hay un porcentaje, pero Pero muy no hay distinta. una masa, no hay una masa de votantes que se siente de derecha, estoy haciendo una caricatura, y que va a votar por Carolina Toá para que no gane Janet Jara. Eso es, eso no es verdad. Hay un porcentaje, Sí. pero no te mueve una elección de una primaria. El universo es No, mucho menor porque es voto voluntario, pero en primaria, un tipo de derecha, perdóname, prefiere ir a votar por el perico que le gusta, estoy hablando en términos de grandes números, por el perico sí, que le gusta, más que ir a votar al otro lado por el perico que no le gusta para que no salga. Eso, mm, no, yo me refería a los mismos partidos que conforman esa coalición, digamos, a eso me refiero. Tienen no sé, están como sobre representados, digamos. ¿Cachai? Si tú tienes bueno, está bien, una cosa bien disciplinada, a eso me refería, no los contrarios. pero es parte del juego de lo que significa una elección primaria al final. Pues sí, no, o sea, eh, así funciona el negocio, digamos, y bueno, cada uno verá de qué manera lo toma y o cómo lo hace. Eso es, digamos, está dentro de las libertades. La de Lau, Sí, yo no estaba criticando, ¿ah? No estoy criticando el hecho que se haya levantado una candidatura por parte del Partido Socialista. Lo que estoy simplemente es constatando un hecho que consiste en lo siguiente. Yo creo de que al interior de la izquierda, al igual como en la derecha,
hay una izquierda radical, neomarxista, y hay una socialdemocracia. Esa socialdemocracia está representada por partidos como el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y lo que era la democracia cristiana. Yo creo que al levantar la candidatura el Partido Socialista de Paulina Bodanovich, lo que está haciendo es, si bien es cierto, le permite pelear por su lista parlamentaria de mejor manera y también le da una chance de eventualmente que su candidato se imponga, al fraccionar el socialismo democrático o esa socialdemocracia, la opción de que en realidad vuelva a reproducirse al interior de la corriente oficialista, que sea los candidatos del Frente Amplio, del Partido Comunista, los que sumen una mayor cantidad de votos al interior de la primaria, le restan la posibilidad de que esa socialdemocracia pueda imponerse dentro del bloque. Eso es lo que yo creo. Eh, y yo creo que ese punto es claro. La encuesta, por ejemplo, te marcaba de manera muy evidente el momento que se lanza la candidatura de Carolina Toá, de que inmediatamente ella de un 3%, un 2%, subió un 12% de una semana a la otra. Y era claro que Carolina Toá, lo más probable es que fuera la candidata que se impusiera al interior de ese bloque, y por lo tanto iba a haber un líder socialdemócrata que se iba a imponer dentro de esa coalición, dentro de ese arco de partido. Hoy día, con la candidatura de Paulina Bodanovich, queda todo fraccionado, esa socialdemocracia, y creo que en el escenario actual, la que tiene la mayor probabilidad de ganar por su simpatía y porque fue efectivamente, simpatía personal, digamos, y porque fue efectivamente la ministra que logró hacer aquellas cosas que Boric podría llamar su legado. Lo único que avanzó en Chile de manera clara durante el gobierno de Gabriel Boric fueron los temas del trabajo, solo los temas del trabajo. Las 40 horas, eh, la reforma de pensiones, Salario es mínimo. el aumento del salario mínimo. Yo creo que en este minuto la primera chance, efectivamente, dentro del bloque, por la incorporación de Paulina Bodanovich y por la no unión de esa socialdemocracia dentro de ese pacto, creo que la primera opción la va a tener Janet Jara. Eso es lo que yo creo. Por lo tanto, la candidata a la presidencia de la República de esa coalición me da la impresión de que va a ser el Partido Comunista. Esa es O mi sea, impresión. Eso no quiere decir que sí, yo condene lo que está haciendo, no, para nada, lo más mínimo. no, no, Pero si eso yo, es un no, yo nunca comentario dije, yo y la nunca situación dije, fáctica, lo que se produce. yo, yo nunca dije que condenaba, lo que pasa es que lo que yo dije es que estaba en desacuerdo, yo no, nunca Ah, dije que condenaste, lo que yo digo es otra cosa. Ahora, vamos a ver si, si, si alguna encuestadora es capaz de hacer una pregunta que mi amigo Axel Callí se hizo la semana antepasada, que a mí me parece de suma importancia, no sé si importancia, pero interesante, respecto a el público elector, digamos el electorado de 18 a 35 años, ¿qué opina de una candidata comunista? Yo tengo la sensación que en ese público, en ese electorado, perdón, hay una diferencia sustancial respecto a 35 y más. Y eso es interesante porque eh, se estaría cumpliendo entonces el principio de en Chile nunca va a ser presidente un comunista. No lo sé. Es interesante la pregunta, porque además, Janet Jara es comunista, no lo esconde, pero tú diste ahí un elemento, digamos, el elemento que el análisis político da respecto a sus ventajas o sus características positivas, es justamente, yo fíjate que no sé, Ladislao, si es que la gente lo asocia con las 40 horas, si lo asocia con el salario mínimo, si lo asocia con la reforma de pensiones, a pesar de que existe la caricatura de los editorialistas de derecha que Janet Jara lo único bueno que tiene es bailar,
es que es cercana. Y la cercanía en política es muy importante. Yo no tengo tan claro que el electorado masivamente sepa que Janet Jara impulsó las 40 horas. No lo sé. No lo sé. Lo sé yo, lo sabes tú, pero no sé si la gran masa del electorado. Y ese elemento de la simpatía es muy interesante y para mi gusto, el electorado de 18 y 35 le importa un comino que Janet Jara considere que Cuba tiene un sistema democrático distinto al nuestro. No así el público de 35 y más. No lo sé. Puedo estar equivocadísimo en lo que pienso, pero, eh, no sé, no lo sé. Mira, mira, mi impresión, y le cedo la palabra a Pablo y a Álvaro. A mí me da la impresión de que en la candidatura de Janet Jara se va a imponer la figura de Janet Jara. Fíjate que ni siquiera a mí, que tengo más cultura política, Janet Jara me suena a Partido Comunista. Es una mujer que genera simpatía, no da opiniones radicales en ningún momento, eh, no se denota, por así decirlo, que es PC, pasa colado que es PC. Y yo creo de que cuando se produzca la primaria e incluso la presidencial, Janet Jara va a ser vista como una especie de Bachelet. Esa es la impresión que me Sí, genera, por sí, la claro. empatía personal, incluso por el aspecto físico que tiene, por la manera como se viste, por esa sonrisa que siempre tiene en el rostro. Es una persona que tiene carisma y creo que eso es lo que se va a imponer por sobre su ideología o su partido de origen. Se va a imponer Janet Jara. Los chilenos van a votar por Janet Jara. Y la aparición de Ivановich, lo que creo es que se está favoreciendo de que Janet Jara se coma el resto. Eso creo yo. Porque creo que la candidata que tenía más carisma, más experiencia política y podía de alguna manera convocar de mejor manera a esa socialdemocracia, era una Carolina Toa. Pero el hecho de que vayan fraccionados, para mí significa de que se va a imponer el carisma dentro de... Y yo creo que Janet Jara incluso es más carismática que Carolina Toa. No tiene la experiencia política de Carolina Toa, sí. Pero, pero lo hizo bastante bien, digamos, como ministra. No le tocó una cartera especialmente conflictiva, como el interior. Pero lo hizo bien. Es una buena negociadora, es una hábil negociadora y una mujer simpática. Y desde esa perspectiva, creo que en este minuto la primera opción la tiene ella. Sí. Eh, de hecho, Pablo y Álvaro, yo les cuento, esto en trabajo que uno reportea, eh, el candidato del PC efectivamente era Daniel Jadwe. Tú me dirás, pero me estás hueveando. Pero, puta, no me la piden a mí, digamos, yo estoy diciendo lo que el, el comité central del del PC pensaba en Daniel Jadwe por un tema de revancha, había toda una serie de situaciones, pero Janet Jara empezó a crecer y ahora varios medios dicen la candidata preferida de Lautaro Carmona. Eso no es verdad. El candidato No, preferido de Lautaro Carmona era Daniel Jadwe, a pesar de que Daniel Jadwe tampoco es del lote de Lautaro Carmona en el PC, pero lo sentían más cercano, lo sentían más, porque hay un grupo en el PC, Janet Jara, Carol Cariola, Camila Vallejo, Barraza, mujeres, pero también tipos más jóvenes. En algún minuto se pensó incluso que la candidata iba a ser Bárbara Figueroa. Figueroa, Figueroa. porque no había acuerdo entre Janet Jara y Daniel Jadwe, entonces surgió este nombre y al final lo votaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Partido Comunista hizo tripas corazón y presenta, y yo estoy de acuerdo con Lailao, una candidata que no se ve comunista.
O sea, Daniel Jadwe a 5 cuadras se ve que es comunista. ¿O no, Pablo? ¿O no, Álvaro? Sí, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, tiene para seguir haciéndole la campaña a Janet Jara, para que nos oigan, tiene esa cosa como pragmática. Miren, yo saqué una reforma que no era de mi conveniencia o de mi idea o de mis principios, pero igual la saqué adelante, igual saqué la reforma previsional y por el bien de Chile y todo eso. Así que tiene el eslogan hecho, pero perfecto, Janet Jara, digamos. Eh, yo creo que el Partido Comunista como que vio más las encuestas que lo que ha visto siempre, ¿o no? En la historia de la elección o la designación de Sí, un bro. candidato, ¿o no? Como que se Sí, pusieron claro. pragmáticos, ¿no es cierto? Eh, y como dices tú, el candidato era Daniel Jadwe, pero aquí vieron las encuestas y vieron que puede ser una candidata ultra competitiva, ultra, que puede marcar muy bien, puede arrastrar candidatos al Congreso, digamos. Así que sí, yo creo que una muy buena candidata, y como dices tú, sale de ese molde del Partido Comunista, esa cosa como dura, como rígida, como de principio. Eh, ahora, a ganarle a Carolina Toá? Chuta, no lo sé, el aislado. No sé, uno tiende a pensar como en la historia de Carolina Toá, digamos. Entiendo tu raciocinio y lo tiendo a compartir, eh, pero no sé, no sé. Como decía antes, yo creo que la militancia de cada partido puede alterar las cosas, digamos. ¿Cachai? Eh, y puede, que como dices tú, el Partido Socialista votar a Carolina, no sé lo que va a pasar. No sé si es tan fácil. Ahora, Yo le quiero también sumar otra puede cosa, ocurrir. Dale, dale, Álvaro, por favor. Qué bueno. que Janet Jara es Jara, no es Bodanovich, no es Winter, no es Matei, no es Kast, no es Johannes Kaiser. Una tipa que viene de Conchalí y que no es parte de esta élite política que se puede dar el gusto de levantar una candidatura presidencial, sino que se la ganó, yo creo que a puro trabajo, a pulso, como se dice. Y eso Claro, creo que con el carisma que tiene va a generar mucha conexión con la gente y ya te marca la diferencia. Y claro, no parece comunista, pero lo es. Hace la misma reflexión que hace un tiempo atrás, nosotros en la universidad decíamos, la primera en salir del gobierno va a ser ella porque es del PC, pero ahora es candidata y quizá sorprenda. mira, Ahí, ahí, yo, yo perdón, te. perdón, Felipe, Pablo, ahí dale, se por parece, favor, dale, dale, ahí, dale, dale. ahí se parece la historia al tanque de Michelle Bachelet, pues, digamos. O sea, estar en el momento indicado, en el lugar indicado, a la hora indicada, digamos. Y surgen estas candidaturas de cosas que pasan que no tienen nada que ver con el historial atrás, como dice Álvaro, con la elite y todo el cuento, y asoman estos candidatos. Sí, puede ser el momento, Janet. Ahora, eh, don Ladislao, por favor. Mira, solo agregarte algo. Leí detenidamente la entrevista que le hace el domingo en la tercera a Janet Jara, Sí, y fíjate que leo algo que coincide un poco con esta visión de que ella no se vea como comunista, o a lo mejor puede significar una facción del Partido Comunista que incluso altera sus reglas, su manera ideológica de ver el mundo. El Partido Comunista es un partido revolucionario, siempre lo ha sido. No es de cambios graduales, es radical. El Partido Comunista sigue pensando de que la violencia es parte de la historia, digamos, ¿no? Pero, pero resulta que cuando uno ve lo que dice Janet Jara en esa entrevista, es muy curioso porque ella plasma, por así decirlo, en su declaración, un cierto carácter socialdemócrata. Mira lo que dice. Le gusta cuando decidió ser candidata, dice, ¿le entusiasma o es solo un tema de disciplina? Y ella dice de que ella tenía su interés por ser candidata, pero que ella es disciplinada al partido. Y dice, y me he ido convenciendo, dice, en el ejercicio de este cargo ahora y antes como dirigente social, que se pueden hacer cambios, dice ella, y que esos cambios no necesariamente son lo abrupto que uno quisiera, pero como proceso gradual
igualmente se puede avanzar. Y creo que en eso puedo hacer una contribución importante. Al decir que ella es partidaria del gradualismo, no necesariamente de la revolución, hace que esa manera de ver el mundo difiere de lo que es una raíz ideológica del Partido Comunista. Y esa visión que ella tiene se le nota. Por eso te digo, se le nota en la manera de ser y creo que el electorado así lo va a sentir. Y desde esa perspectiva de que vaya una comunista que es partidaria de los cambios graduales, digamos, la va a hacer que el electorado no la vea como una persona radical, sino como una persona más de centro. Pero Y mira, como es Ladislao, nueva, sí, como es una persona nueva en la palestra, y el electorado además se ha volcado por aquellos que vienen, no han sido las figuras tradicionales de la política, sino son nuevas, creo que eso le da una mayor chance. ahora hay un elemento ahí, Ladislao, interesante de la entrevista que a mí también digamos, me quedó dando vuelta y ahora me activó la neurona, que a esta altura la verdad que ya me van quedando pocas, pero voy a hacer la gran Alberto Lavé. ¿Y quién te dice que eso es verdad y no es una especie de trampa para el electorado? Yo le tengo la respuesta a Alberto. Da lo mismo. Lo importante es si a Janet Jara el votante le cree o no le cree. O Claro. dicho de otra manera, ¿qué elemento de Janet Jara lleva a que alguien vote por ella? ¿Eso o su forma de ser? O siendo aún más extremo, en una de esas Janet Jara no necesita hablar mucho de política, digo. A lo mejor no necesita gastarse tanto. Ahora, todo esto lo estamos hablando en supuesto, obviamente, todo en el aire y en una previa de una primaria. Porque recordemos que en las primarias votan los míos, los de mi sector, los propios. Voto voluntario, además. Y después viene la verdadera. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y bueno, y ayer Luis Felipe Mujica acá en el programa, de entradita dijo, bueno, se terminó, digamos, ya no hay más posibilidades de candidatos o de candidatas en el oficialismo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Ustedes creen que ya está cerrado el tema o eventualmente podría entrar Alberto Undurraga y o u otro más? Los radicales no tienen a nadie, que eso es como raro, porque siempre aparece alguien, ¿o no? Bueno, los radicales se suponía que en algún minuto iba a haber como una especie como de primaria entre Marco Enrico Minami y alguien más, pero a Marco Enrico Minami lo mandaron un ratito a la cresta y parece que el Partido Radical no, parece que Eso no. es raro, porque siempre presentan a alguien, es como que el que me falta, es como la carta que falta, ¿o no? Es como el Claro, partido que sí, falta. po, claro. Ahí no sé si ahora aparecerá alguien más, El pero yo Silva no sé. Cima de Elwin, digamos. Claro, Sí, 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 pues, el Carlos Maldonado, ¿te el acuerdas? Pablo Maldonado, Que estaba ese. solito, ¿te acuerdas? Estaba solito en el ¿Qué registro pasa electoral. con Harold Mike Nichols? Como que no aprendió mucho tampoco. Pero yo creo que Harold puede ser, pero son esas candidaturas igual que la que eventualmente pueda ganar Parisi o Doctor File, digamos, que en realidad no es Doctor File, sino que es Doc File, Cristian Contreras, pero eso en el PDG. Son como especies de primarias, pero que nos, digamos, primarias fuera de lista, por decirlo. No sé si es la palabra, pero no sé si Harold May Nichols eh, vaya a participar de una primaria de alguno de los bloques, digamos, tradicionales. No lo sé, no sé. Yo creo que él quiere mantener la cosa como por fuera, digamos, me da la sensación, no Pareciera, no encasillarse a sé. nada. Eh, eh, pero yo, como dices tú, del oficialismo, bueno, no se me ocurre a nadie, pero todo puede pasar. No se me ocurre a nadie, así ya que más, digamos, no, como todos los partidos ya. O sea, sería como Claro, raro. Y ya tienen primaria, lo cual ya es un éxito, creo, para ellos, versus lo que pasa al otro lado, claro, convengamos. porque
Y ahora se supone que RN, vámonos a la derecha, ahora se supone que RN invitaría a Carter, pero RN ya proclamó a Bachelet, entonces a Matei. Y recordemos que RN fue el primer partido que la proclamó, ¿ah? Antes que su propio partido, que la UDI. Fue RN, la UDI y Evópolis. La proclamaron los tres. Yo, yo quería preguntarte, tú, Felipe, que te acuerdas más, ¿ha existido una lista parlamentaria con dos candidatos presidenciales antes? Una lista Yo no me parlamentaria acuerdo de con... eso. La aislado, tú crees, Álvaro recién nació, digamos, nació hace como 3 días atrás, así que no se va a acordar, pero la aislado, ¿Eh? una lista parlamentaria con dos candidatos, no, 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 Sí, no tengo sí, 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 recuerdo, ¿no? sí, fue así cuando ganó Piñera, Kast se cindió y llevaron su propia lista. O sea, José Ellos Antonio igual, Cast, acuerde no, que José Antonio Cast de partida en las dos presidenciales anteriores fue por fuera, no participó en primaria, y lo que dice el sí, aislado, en la primera dices sí. tú que llevó candidatos. O sea, de hecho, el Partido Republicano llega al Congreso en la última elección presidencial. Sí, pues fue la segunda, por eso, en la eh, primera no, fue la claro, segunda. claro, claro, pero hoy ahí llevaron lista propia, digamos. Sí, Pero hoy día la posibilidad de fraccionar fuertemente a la derecha, porque si tú sumas los apoyos, lo que no necesariamente se va a traducir en los candidatos parlamentarios, ¿ah? sí. Pero algo se transmite del líder que va a la presidencia de la República, se transmite a la lista parlamentaria. Eh, si tú sumas el 12 y 13% más o menos que marcan Kast y Kaiser, tiene un 23%. Y Evelyn Matei marca un 20%. Eso no es matemático, no es exacto, eso no quiere decir que entre El republicanos 44 de y Pinochet, el plebiscito libertarios, del 88. Sí. claro, y libertarios, no necesariamente, eso no quiere decir que necesariamente ellos se vayan a llevar más que Matei, digamos, más parlamentarios que Chile Vamos, pero va a estar peleada la cosa y lo más probable es que pierdan cupos parlamentarios. Ya, pues, Porque no, yo me entonces, refiero a la operativa, ¿cachai? ¿Cómo tú tenías una lista parlamentaria, una sola lista, y tiene dos candidatos? O sea, el parlamentario con qué se saca la foto, ¿cachai? Así, perdón se lo mi puede sacar detalle con fijo, ambos. fino, ¿cachai? Sí, se lo Sacáis puede con las sacar con dos y ambos. después resolví. Ahora, Claro. ojo que acá hay una cosa interesante también, a propósito de lo que planteaba Pablo, que es que eh, yo no sé si ustedes leyeron en el diario financiero el fin de semana a Pablo Longueira. eh, bueno, dijo que el país hay que refundarlo. Pablo Longueira de repente habla cosas un poquito alambicadas y un poquito como medias fantasiosas, pero sí lo leí más y también lo vi en una entrevista con Gonzalo Feito, eh, hablando de las primarias, que por qué no habían primarias parlamentarias. Claro, pero para que haya primaria parlamentaria tiene que haber una concordancia entre libertarios republicanos slash Chile Vamos. Según él, hoy día la derecha tendría al menos 4 gobernadores más, porque efectivamente hubo regiones en las cuales la sumatoria de los candidatos de derecha eran de un 60%, pero, digamos, iban, Sacaron uno. iban digregados. Pero, y eso me lleva a plantear una pregunta, para que ustedes la desarrollen, porque ustedes son personas eh, muy duchas en la materia. Eh, ¿La derecha en Chile es una sola? Tú me vas a decir, no, pues son dos, ya. Y por lo tanto no debería ser, no es más honesto entonces que compitan esas dos derechas, porque a mí me da la sensación que hay una puja hoy día entre una derecha más dura y una derecha no tan dura. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Yo, Es que tú, la aislado.
Estamos tímidos. Sí, a Sí, ver. No, es que pensé que le estaba dando la palabra a Pablo o a Álvaro. eh, Eh, Mira, lo que yo lamento detrás de eso, detrás de ese fraccionamiento que hoy día existen esas dos derechas, en fin, es que yo creo que eh, no hay un proyecto país. Yo creo que republicanos y libertarios no tienen una vocación de mayoría. Más bien le da lo mismo si ganan el gobierno o no. Lo que pretenden es tener una fuerza parlamentaria y en un futuro, estamos hablando a 4 años más, eh, ganar la fuerza necesaria para llegar al gobierno. Pero hoy, en este minuto, lo que están haciendo es renunciar a una vocación de mayoría. No quieren el gobierno, no les interesa el gobierno, quieren tener parlamentarios. Punto. El problema es que tenemos un país que está atravesando una crisis muy relevante y lo que necesita son estadistas en este momento, para que Chile pueda salir del estancamiento en que está, para que podamos superar o intentar superar el tema del crimen organizado. Se requiere un trabajo de al menos 4 años para que en un próximo gobierno pueda, de alguna manera, ese crimen organizado tenerlo controlado, digamos. Tú requieres empezar a hacer reformas hoy y lo que necesita el país es eh, partidos y dirigentes que tengan no una posición individualista que lo que busquen es repartirse el botín del Estado, eh, sino que estén pensando en el país. Y yo creo de que esa doble derecha lo que da cuenta es que aquí hay proyectos individuales y en la derecha no hay un proyecto país. Como sí logró crearlo y mantenerlo durante mucho tiempo Pinochet. Pinochet en eso fue capaz de mantener absolutamente unida a la derecha atrás de sí y proyectar esa derecha a lo menos 20 años, en que si bien había diferencias entre la UDI y Renovación Nacional, porque no había un Evópolis, y la UDI era el sector de más extrema derecha y Renovación Nacional era un partido de derecha, claramente de derecha, no tan centro derecha como se le decía, era un partido de derecha y había un partido radical de derecha que era la UDI. Pero de todas maneras había un proyecto país detrás de ambos. Y de alguna manera había un acuerdo entre ambos con el propósito de que las ideas de esta derecha, al menos las ideas básicas, estructurales, la libre empresa, la protección de la propiedad privada, el desarrollo económico del país, etcétera, eh, había una vocación de Estado, de, de largo plazo. Creo que eso hoy no existe. Hoy existen solo proyectos individuales y proyectos colectivos que solo alcanzan al partido, nada más, no es el país. Cuando Republicano intenta y gana, digamos, la constituyente anterior y le ofrece a Chile una constitución, no le ofrece una constitución pensando de que Chile es un país diverso y que aquí existen múltiples culturas y yo tengo que buscar un punto medio a través de una constitución. No, aquí lo que se intenta es imponer una visión unilateral de la sociedad. Y eso es lo que queda plasmado en este proyecto político de Partido Republicano y Libertario. Ellos son tuertos, digamos. Es tu proyecto, tu afán y lo que el resto del país piense, lo que la mayoría de los chilenos anhele, a ellos les importa un rábano. Nada. Distinta a la situación de Denis Matei, que tú ves que por último hay un discurso, una postura, un relato, que lo que dice yo soy capaz
incluso de atravesar esta, esta alfombra roja que separa a la derecha de la izquierda, y soy capaz de buscar un consenso en torno al país, al bienestar del país. Eso no existe en el caso republicano y no existe en el caso libertario. Ahora tú me dices, es bueno que si hay dos derechas, bueno, se muestren. Sí, pero lo que te está mostrando esto es que hay una putrefacción, hay una, el proyecto país al interior de la derecha ya no existe, o existe respecto de un determinado sector, yo diría que es Chile Vamos, que es una corriente más democrática, por así decirlo, menos conservadora, y hay una corriente dura, radical, que no está pensando en el país. Lo que quieren es imponer su ideario. Y eso es jodido, es como una corriente, por así decirlo, media nazi, po. Pero Es una, entonces, es una corriente pero, poco democrática, ¿me pero entiendes? Ladislao, pero si es así, entonces, ¿no te parece, como yo planteaba, que es más honesto no relacionarse con esa derecha? Y lo planteo como en otras partes del mundo. En otras partes del mundo la derecha tradicional no se vincula con la extrema derecha. Y en Chile acá pareciera que, y ojo, toda la de Sebastián Piñera y todo, sí, pero acuérdate que fue José Antonio Cast quien en el Piñera 1 y en el Piñera 2 se plegó a la candidatura de Sebastián Piñera, pero en términos estrictos quedó de manifiesto esta diferencia en la última elección presidencial, donde el candidato de Chile Vamos fue Sebastián Sichel, y hubo partidos que no se plegaron a Sebastián Sichel, trabajaron por José Antonio Cast. Entonces, la pregunta ¿es más honesto que existan estas dos derechas? ¿Sería realmente en pos de algo que existiera, por ejemplo, una primaria entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser y José Antonio Caz, si no representan lo mismo? Ayer yo lo planteaba acá y casi me comieron. Digo, yo siento que no son lo mismo. No, Y no. por algo, digamos, ha pasado todo lo que ha pasado en el último tiempo. ¿O no, don Pablo? Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Yo creo que uno tiende como a decir desde su punto de vista que es mejor que se unan todos y que hay una gran primaria de los tres. Pero en estricto rigor, y siendo honesto con sus pensamientos y con lo que dice el aislado de esta visión de país, de esta visión de resolver los problemas o de plan, claro, de resolver los problemas, son distintos. Entonces, no corresponde que hubiera una primaria o no corresponde que hubiera una misma lista parlamentaria. No tiene relación, digamos, sería como falso. Yo creo que hay que ser honesto, como dice Felipe, y decir, compadre, ustedes son de extrema derecha o la derechita valiente, como se dicen ellos, vale, hagan su primaria, hagan su lista parlamentaria. Eso es lo que ustedes plantean. Ustedes tienen tal forma de ver la política, tienen tal forma de conversar de política o de plantear sus principios, es un avanzar sin transar, digamos, inclusive, pero desde el otro lado. Y no tiene por qué nada que ver con la derecha tradicional, digamos, tradicional en el sentido de que la que existía antes, eh, y es así nomás, po, y es así la vida, o es así el país, y es así, y hay que funcionar así nomás, pues, y hay que aprender a funcionar así. ¿Y qué es lo que uno también debería decir del otro lado? O sea, el socialismo democrático debería tener su propia primaria, su propia lista, ya agrega a la democracia cristiana. Pero lo que sería que por otro lado estuviera el Frente Amplio con el Partido Comunista como los grandes partidos, digamos, y tal, y que fuéramos a una primera vuelta a cuatro bandas, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que como que uno diría que sería como lo correcto viendo el espectro político, digamos. Y tuviéramos cuatro listas parlamentarias, ¿cachai? Y todos sabrían, inclusive sería como para el electorado, sería más fácil, digamos, todos sabríamos eh,
por quién votar, digamos, inclusive. No esas cosas tan alambicadas, ¿cachai? Yo creo, Que además, y creo que, Pablo, acuérdate que en las últimas 2 elecciones, José Antonio Caz nunca quiso participar de una primaria. Y quien quería que participara de la primaria era Chile Vamos, claro, no claro, al porque, revés. Y claro, ahora va a haber una lista parlamentaria única entre el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, que desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de cercanía y de afición, de afinidad, es bastante legítimo, ¿no? sí, absolutamente. Es más honesto como con el público, como quien diría, ¿no? Que son los votantes. Sí, sí. Y yo creo que no hay que tenerle susto a eso, ¿ah? No hay que tenerle susto a eso. Hay que ir nomás, po. O sea, si tú eres un candidato en la lista parlamentaria, está bien, po. Va y debate y gana los votos y haz campaña y todo el cuento. También a mí no me gusta estas cosas de estos como pactos por visión, es como, no, pues, tenés que ganarte tus votos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Si tú eres un candidato, pelea, pues, digamos, en buena lid, pero pelea, pues, y gana tus votos. ¿Sí? No sé, eso. Álvaro, Sí, voy corto, no era el tiempo. Yo creo que el problema de Chile Vamos es que le compró el discurso a los republicanos de que ellos son los mesías y los salvadores de la derecha. Y yo creo que hace falta esa voz de Piñera o una voz fuerte que diga, oye, ¿sabéis que nosotros somos distintos y separémonos ya y vamos adelante nosotros con esto que proponemos? Y si nos toca perder contra ellos, bien, y si nos toca ganar, bien también. Yo creo que falta ese golpe en la mesa, un liderazgo fuerte en Chile Vamos que decida ya dejar de negociar con el otro bando que no está ni ahí contigo y saque adelante con lo que tienen ellos, y tienen mucho. Chile Vamos debe ser la coalición más votada de Chile. claro. De hecho, la Bueno, elección de intendentes te da un poquito la razón, po. La última elección, digamos, le fue bien a Chile, vamos. bueno, vamos a ver qué pasa. Todo esto sigue en desarrollo. Estamos a 15 de abril, la inscripción para las primarias el 29. Vamos a ver qué ocurre y de ahí en adelante vamos a ver qué pasa en este año electoral tan entretenido. Don Ladis Laureta, don Pablo Burgo, don Álvaro Aróstica. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chau.